Ok, ahora sí. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy nos acompaña el licenciado Carlos Ortiz de Santos. Ahorita nos lo va a presentar Ivette. Ajá. Y le damos la bienvenida a todos ustedes, como cada viernes estamos aquí de parte de la Alianza, contigo sí, con las organizaciones de la sociedad civil, que como ustedes ya saben, la conformamos la Procuraduría de los Derechos Humanos, que se encuentra aquí con nosotros Efraín, la UB, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, el TEC de Monterrey, la Universidad de Guanajuato, la Fundación Vamos México y nosotros, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Tengan una cordial bienvenida y el día de hoy vamos a hablar de habilidades blandas y su impacto en mi organización. Va a estar muy interesante. A ver, adelante, Ivette. Gracias, buenos días a todos, todas, bienvenidos. Y para mí es un gusto presentarles a Carlos Ortiz. Él es ingeniero químico petrolero por el Instituto Politécnico Nacional. Se ha desempeñado y tomado experiencia en áreas como gestión de riesgos, comerciales, productividad, recursos humanos y otras. Ha tenido la oportunidad de ocupar cargos directivos y gerenciales en diferentes empresas como ha sido Pemex, Coca-Cola, MetLife, Grupo Corporativo Topete, HE Consultores, del cual es fundador, y HE eLearning también es fundador de empresas, ha asesorado a muchos número de organizaciones y colaboradores en los diversos niveles. También, entre otras actividades, ha sido conductor de televisión, columnista, conductor de radio, conferencista nacional e internacional, docente, desarrollador de competencias para facilitadores latinoamericanos, presidente de la Asociación Nacional de Partidos Ecologistas, presidente de la Bolsa de Trabajo de León, Guanajuato, y presidente de la Asociación Regional de Ejecutivos de Recursos Humanos, así como miembro de la Comisión Consultiva de Salud y seguridad en el trabajo del estado de Guanajuato. Entonces, hoy, entre muchas otras de sus habilidades, hoy nos viene a compartir justamente la importancia de las habilidades blandas. Recuerden que estamos abriendo bloque, entonces las habilidades blandas y la importancia en nuestras organizaciones. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues bienvenido, el aforo es tuyo. Muchas gracias, Ivette, muchas gracias a todos. Fabiola, un gusto. Efraín y a todos. Bueno, espero que agradezco mucho que hayas compartido un poquito la experiencia, Ivette, porque creo que, bueno, no creo, muchas veces me preguntan, oye, Carlos, pero tú eres ingeniero químico petrolero y ¿qué haces en estas dinámicas de humanas? Yo creo que soy una buena versión y un buen ejemplo de esta importancia de las habilidades blandas. Si bien mi formación básica es muy técnica, muy especializada, el haberlo complementado con todas estas habilidades blandas, pues creo que nos hace entender la dinámica del ser humano primero y la dinámica del ser humano dentro de las organizaciones, que es una de las partes más fundamentales. Así que bueno, trataré de compartir mi experiencia. Tenemos una pequeña presentación y vamos a tratar de que sea participativo el modelo. Si tenemos ahí algunos contratiempos, les pediré una disculpa, pero trataremos de que sea esto participativo. Tenemos poco tiempo, me gustaría mucho poder entrar y profundizar en el tema, pero el tiempo no nos lo va a permitir. Ojalá haya más sesiones y vayamos trabajando conjuntamente, ¿va? Entonces, voy a permitirme poner la presentación eh, para poder iniciar. La tenemos en pantalla, ¿verdad? Ok, habilidades blandas y su impacto en mi organización. Hay que entender que los seres humanos, desde un inicio, el éxito para la mayoría de las cosas, aunque también hablaremos de algunos fracasos indudables, la tendencia a formar grupos es innata en el ser humano. Es innata. Formar grupos es lo que ha dado esta evolución en nosotros, en las personas. Y formar grupos en aquella época era para sobrevivir. Hoy formamos grupos para sobrevivir de alguna otra forma, ¿no? Si hablamos de grupos empresariales para vivir y generar riquezas financieras, si hablamos de grupos civiles como muchos de ustedes o todos ustedes, hablamos para sobrevivir en impactos sociales o poder mejorar en este aspecto humano que requiere la sociedad en muchos sentidos. Entonces, bueno, organizaciones tenemos. El hombre y el ser humano se organiza, se agrupa y forma organizaciones. Y esto nos lleva a entender que tenemos que
ver a las habilidades blandas de una perspectiva que a veces no hemos visto. Nos enfocamos mucho en las habilidades duras, que hablaremos un poquito también de ellas, pero las habilidades blandas las dejamos un poquito de lado. Vamos a ver los impactos. Y bueno, aquí está una primera pregunta. Ahí tenemos la antesala de una organización que está por contratar, por cubrir algunos puestos. Y la pregunta es, ¿a quién contratas y por qué? Si ustedes fueran los responsables de elegir entre estas opciones que vemos en pantalla, ¿a quiénes contratarían y por qué? ¿Qué dirían? Pueden hacer uso del micrófono, lo podemos hacer. A ver, Amune, adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, yo creo que yo en lo personal contrataría a una persona que tuviera el altruismo, los valores bien inculcados. ¿Por qué? Porque yo creo que es la manera de nosotros dar los servicios a las personas. A final de cuentas, nosotros como asociaciones beneficiamos a las personas. Entonces, sí se tendría que buscar una persona que tenga valores y que lo lleve a cabo. A final de cuentas es con el ejemplo con lo que se puede trabajar para brindar mejores servicios. Ok, a una persona con ciertas cualidades que estás tú describiendo, pero dentro de esos 4 candidatos que tenemos en pantalla, ¿a quién contratarían? A ver, Tere Zorrilla también levantó la manita por ahí. Bueno, pues el que tenga ganas de, sí, además de los valores, que cumpla con el perfil que estamos buscando, que tenga esta habilidad de diálogo y de escucha y ganas de aprender. El que lo sabe todo, pues no. Aquí de los que se ven así como con más actitud, pues no sé, parece que podría ser el que tenga inteligencia artificial porque los otros están dormidos y como que, ¿no? Habría que despertarlos. Sí, entonces parece que los robots están más interesados que los humanos que están dormidos, pero bueno, a ver, escuchar a los demás. Gracias. Gracias, Tere. No sé si hay alguien más que quiera participar. Si me ayudan ahí con la gestión, les voy a agradecer mucho. Pero bueno, la verdad es que las organizaciones nos hemos preocupado de una manera muy fehaciente, muy directa, con profundo sentido, en contratar al más ideal, a la persona más capaz o al elemento más capaz. Y así funcionamos las organizaciones. ¿Y quién es el elemento más capaz? Pues el elemento que viene con mejor preparación, con mayor experiencia, con mayores conocimientos, porque los puestos en cualquier organización demandan un alto desempeño. Entonces, una persona que no tenga los conocimientos, la experiencia necesaria para el puesto, decimos, esta persona obviamente pues no es capaz y no la podemos contratar porque nosotros necesitamos capacidad. Y hoy tenemos un reto muy importante porque hoy vemos que estamos compitiendo, como bien lo dice Tere, con una inteligencia artificial cada vez más presente, cada vez más palpable, y entonces nos ponen serios aprietos. Y vean, vamos a ver las tendencias. Amazon. Vean un poquito el récord de Amazon, una de las empresas hoy en día que todos conocemos, una de las empresas más importantes a nivel mundial, en muchos sentidos y aspectos. Su relación de empleados humanos y empleados robots. En el 2015 su relación era por cada empleado 230,000 empleados humanos, 30,000 robots, en una relación de 1 a 7.7. ¿Sí? En el 2016 crece y la relación baja de entre uno a un robot por cada 7.6 empleados. Para el 2017, un robot por cada 4.7 empleados humanos. ¿Por qué se da esto? Hay que entender que primero se da porque en las organizaciones hay tareas repetitivas que tienen que hacerse y aquí es donde la inteligencia artificial está jugando un papel muy relevante. Cuando una organización de cualquier índole tiene actividades que son muy repetitivas, que no requieren
una serie de conocimientos más allá de eso, sino que son repetitivas, lo mismo, lo que buscan es hacer procesos más eficientes. Y ahí es donde están incursionando fuertemente con todos estos robots y con toda esta inteligencia artificial. Aunque estamos viendo también avances importantes en campos de la medicina, en campos legales, en campos ya donde la parte humana, pues bueno, empieza a ser un competidor contra la inteligencia artificial bastante loable. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué debemos tener en nuestras organizaciones? ¿Qué pasa con estas dinámicas y estas tendencias? ¿Cómo está cambiando el mundo y cómo están cambiando las organizaciones? ¿Y por qué? Hay que entenderlo. Bueno, habrá que entender primero que las organizaciones de cualquier índole, y ustedes no están exentos de ello, requerimos de recursos. Recursos para existir, iniciar, recursos para operar y poder crecer. Y pues bueno, siempre los recursos financieros serán una parte fundamental para cualquier organización. Es una parte esencial. Sin ellos la operación se vuelve más difícil, sin ellos la existencia es más compleja. De hecho, sé que ustedes acaban de tener por ahí un evento sobre cómo atraer recursos. Entonces, pues bueno, es una parte importantísima, lo sabemos. Requerimos de recursos materiales, ¿sí? Sin dinero, con dinero, pero sin equipo, sin herramientas, no podría existir una organización, no sería funcional y no sería productiva. Y el otro elemento que requerimos es la parte humana. Es curioso, yo creo que desde la revolución industrial, la parte humana, aunque tuvo grandes fenómenos y cambios sociales y laborales, porque la revolución humana, la revolución industrial lo que hace es hacer que la gente del campo emigre a las ciudades porque requieren de más mano de obra, pero la verdad es que fue la revolución industrial, se atrajo más gente, si los campos quedaron sin personas, ¿qué pasó? Es la máquina la que se vuelve el elemento más importante. La parte financiera y la parte material en las organizaciones de toda índole son la parte central y medular y es el gran enfoque que se ha seguido y ha existido. Y entonces la parte humana, ¿dónde la tenemos? Bueno, la parte humana la hemos dejado en las organizaciones como que pues, la necesitamos porque alguien tiene que hacer ciertas actividades, operar el equipo, operar la maquinaria, y eso es lo que hemos hecho. Pero no le hemos dado toda la trascendencia importante y de vida. Y esto tiene que ver con este tema del día de hoy de habilidades blandas. En la parte de recursos humanos, pues hablamos de personas, ¿sí? De personas donde lo que requerimos y buscamos o queremos obtener de estas personas son su coeficiente intelectual, es decir, su habilidad o su nivel de inteligencia para poder transmitir lo que ha aprendido en el trabajo, en lo que hace, sus conocimientos adquiridos de manera formal y de manera informal, su experiencia y habilidades. Y aquí es donde nos vamos a centrar. Y para entender un poquito la importancia de la parte humana en las organizaciones, pues preparamos ahí algunas cosas que espero me puedan ayudar. Así que pues vamos a ver. Si hasta aquí hay una pregunta, por favor, con toda confianza. Ayúdenme, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. ¿Opción A B. o opción B? B. Opción B. Bien. Coeficiente intelectual. La B. Por lo que veo muy alto en ustedes. Felicidades, muy bien. Esto es coeficiente intelectual y conocimientos adquiridos, ¿sí? De alguna manera, aunque esta es la parte más de conocimientos, donde aprendimos que H2O es de la fórmula del agua en las instituciones académicas, en la escuela, ¿ok? Esa es la parte donde adquirimos la mayor parte de conocimientos, sobre todo parte técnicos, si lo hablamos de alguna manera, o científicos, para que en nuestra vida profesional lo podamos aportar en una organización. Encuentra la respuesta. La respuesta está en el tercer triángulo. Bueno, la pregunta está en el tercer triángulo, en la parte inferior. Hay que encontrar aquí esta respuesta. Y que espero su análisis, por favor. Nueve. 9, perfecto, esa es la respuesta correcta. Esta es un extracto de un test de coeficiente intelectual que aplicamos en las organizaciones para determinar cuál es el coeficiente intelectual de las personas y qué tan apto está para el puesto que va o debe de ocupar. Digo, este es un pequeño extracto muy simple. Entonces,
Vemos conocimientos, una parte importante para que una persona pueda ocupar una posición en cualquier organización y pueda desempeñarla de la mejor forma. Coeficiente intelectual. A mayor coeficiente intelectual, mayor capacidad de resolución de problemas, de interpretación de datos, de análisis, etcétera. Entonces, es una parte vital en las organizaciones. Siguiente. Une los 9 puntos con líneas rectas sin pasar 2 veces por el mismo punto ni levantar el lápiz. Lo pueden trazar ahí en una hoja en su escritorio. Unir las líneas, tienen que tocar los 9 puntos, no pueden, tienen que ser recta, no pueden levantar el lápiz y no pueden pasar por el mismo punto de la línea que ya se haya trazado. Ya, Ok, bien. ¿Quién más? yo. Ya. Ya, perfecto. Ok. ¿Qué pasa con los demás que no escucho ya, Dios? Bueno, Ya. bien, felicidades. Esto es una parte que tiene que ver con el pensamiento creativo, innovación. El ser humano o las personas somos, cuando me preguntan, Carlos, ¿por qué estás en esta parte humana? Porque yo digo que es la máquina más interesante que existe en el mundo. Hablando desde el punto de vista de ingeniero, yo lo veo como la máquina más perfecta o imperfecta también, dependiendo, ¿no? Entonces, en la parte de innovación y de pensamiento creativo, vemos que esta es una habilidad que va a ser muy importante y que cada día toma más relevancia en las organizaciones. Y a esto le hemos dado poco enfoque, tanto en las instituciones educativas como en las instituciones ya pues empresariales o de otra índole, y aquí hay que trabajar mucho. Entonces hablamos, el ser humano es una amalgama entre conocimientos, ¿sí? Entre un coeficiente intelectual que le permite obtener información, procesar información, discernir información de mejor manera, entre pensamiento creativo, y cada vez lo vemos más en los desarrollos de avances tecnológicos de estas personas que tienen un gran desarrollo en pensamiento creativo y desarrollan una mil cosas. Y bueno, siguiente, ¿con cuántas personas no te llevas bien en el trabajo? Ninguna. Ninguna, muy bien. Digo, en esta pregunta es difícil que alguien diga yo me llevo mal con una, con dos, con tres, pero sabemos que las organizaciones son complejas en la parte de la interactividad y relación humana. Y hablo cualquier tipo de organización, desde la más básica y fundamental que es la familia, desde ahí las relaciones humanas o relaciones interpersonales son complejas y difíciles muchas veces. En una organización donde no hay una consanguinidad de los elementos, todavía es mucho más complicado o a veces más favorable. ¿Esto a qué nos lleva? A habilidades. Entonces, las personas, realmente lo que hacemos en esta amalgama es conocimientos, coeficientes intelectuales, pensamientos creativos, innovadores, sí, capacidad de pensamiento, y esta parte de habilidades adicionales que debemos de poseer. Mientras estemos en un nivel más alto en cada una de ellas, tendremos un mejor desempeño y desarrollo en lo individual como personas y en lo profesional como profesionistas o responsables de una posición dentro de cualquier organización. Y ahí es a donde vamos a hablar. Y vamos a llevar. Mis habilidades. Ustedes tal vez habrán escuchado alguna vez o algunas veces hablar de los dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y dependiendo que vemos que alguien tiene una capacidad muy impresionante para la danza, para el canto, para el dibujo, y entonces para la pintura, para la poesía, para la escritura, y entonces a esto le llamamos habilidades artísticas, ¿sí? Y decimos, estas personas tienen una gran habilidad para el arte en general. Su pensamiento creativo, su capacidad de imaginar es muy alta. Esto de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho aparece en un estudio de uno de los premios Nobel, un psicobiólogo en 1960. Si bien es cierto, él es quien habla de todo esto y da toda esta pauta, déjenme decirles que hoy en día no está comprobado del todo, a ciencia cierta. No podemos decir que al 100% es real esto de los dos hemisferios y que uno sea
la parte artística y el otro sea la parte técnica, aunque sí hay un impacto muy importante. Digo, no es al 100%, todavía siguen haciendo estudios, pero sí hay, podemos tomar un 85, 90% de lo que se estudió en 1960. Luego vemos las personas que tienen son muy buenas para las matemáticas, para la física, etcétera. Y entonces decimos, estas personas tienen que estudiar cuestiones ingenieriles, cuestiones científicas, etcétera. Hemisferio izquierdo, todas las habilidades duras, técnicas. Hemisferio derecho, todas las habilidades artísticas o habilidades blandas. ¿Ah? ¿Qué deberíamos de entender por habilidades? Esta es la primera parte que debemos abordar. Habilidad, si le podemos definir con algún sinónimo, podemos hablar de talento, de destreza o capacidad. En las organizaciones hay un tercer elemento bueno, un cuarto elemento que utilizamos mucho, que a veces no lo utilizamos de la manera correcta, que le llamamos competencia, ¿sí? Inclusive se habla de selección por competencias o entrevista por competencias, se habla de evaluar las competencias en las organizaciones, pero aquí todavía hay mucho trabajo que desarrollar porque hay confusión. Pero ¿qué es una habilidad? Es esa capacidad o talento que posee una persona. Y de alguna manera, ¿sí? Desde esta perspectiva, así es como debemos de entender habilidad. Entonces hay personas muy talentosas y vemos de esas en redes o vemos en películas estas personas que tienen un gran talento o habilidad para las matemáticas o para la física, personas que tienen un gran talento o habilidad para jugar ajedrez, para ver más allá, para ver antes que los demás, lo que muchos no pueden ver, etcétera. Entonces, esas son habilidades, esos talentos, ¿sí? Cuando hablamos de habilidades, tenemos que discernir y tenemos que entender que estas habilidades, muchas de ellas ya nacemos con ellas y otras se van adquiriendo, ¿sí? Hay algunas que son de nacimiento y algunas que se van adquiriendo posteriormente. Entonces, pues bueno, esto yo creo que es una parte importante porque todas las habilidades las podemos ir adquiriendo a pesar de que no hayamos nacido con ellas. Nacemos con algunas se pueden ir haciendo de menor capacidad por su falta de aplicación, algunas se van haciendo más fuertes, no nacemos con algunas, pero las vamos adquiriendo. Cuando me preguntan, por ejemplo, en una de las habilidades blandas de trabajo en equipo, Carlos, ¿dónde aprendiste a trabajar en equipo? Yo siempre digo que mi mejor escuela de trabajo en equipo fue mi madre, y fue mi casa, siendo niño. Y me dicen, pero ¿cómo? Tu mamá era maestra, era algo, coach, como ahora le llaman, o muchas cosas, asesor. Digo, no. Mi madre terminó su secundaria ya siendo adultos nosotros, la terminó donde yo estudiaba mi secundaria, pues no tenía estudios, pero ella tenía decía, los fines de semana entre semana su responsabilidad es la escuela, y los fines de semana la responsabilidad en casa es de todos, así que todos le vamos a entrar a las labores de casa. Yo no tenía que hacer una cosa, limpieza, y otro tenía que limpiar la cocina, y otro tenía que barrer el patio, y otro tenía que limpiar los muebles. Y entonces yo creo que fue mi mejor escuela de formación en cuando trabajo en equipo, de entender que la suma de las actividades de cada uno aportaban al hogar, a que estuviera en las mejores condiciones posibles. Entonces, las vamos adquiriendo, las vamos fortaleciendo. Vamos a hablar de qué son estas habilidades y cómo se dividen. Dijimos, siguiendo esta tendencia de los hemisferios cerebrales en cuanto a habilidades que tienen que ver con el arte o habilidades que tienen que ver con la parte técnica, a esto le llamamos las hard skills, que son las habilidades duras, hemisferio izquierdo. Estas habilidades hard skills o habilidades duras son todas aquellas habilidades que no tienen que ser técnicas obligatoriamente, como lo hablamos desde el punto de vista de hemisferios, sino que son habilidades que se adquieren a través de el estudio formal. Por eso muchas de las habilidades duras o hard skills les llamamos aquellas habilidades que se adquieren normalmente en los procesos educativos formales, en la escuela, y sobre todo cuando te vuelves más especialista al terminar una licenciatura o una especialidad técnica superior con una especialidad técnica muy específica. Y entonces hablamos de contabilidad, desarrollo de negocios, marketing,
podemos hablar de redes sociales, ventas, análisis financiero, ingeniería, leyes. Estas son habilidades duras o hard skills, ¿ok? Se adquieren. Nadie nace siendo abogado, aunque algunos tienen habilidades muy interesantes para ellos. Nadie nace siendo médico, aunque alguno puede tener algunas habilidades interesantes. Nadie nace siendo muchas cosas. Entonces, se adquieren estas profesiones y a esto lo denominamos habilidades duras. Hay que entender que las habilidades duras son muy importantes también para evaluar desempeños dentro de las organizaciones. Por ejemplo, yo creo que lo que más podemos apreciar o ver es en habilidades duras o hard skills en una organización, es cuando en Excel, ¿qué tanto operas y conoces el Excel, ¿no? Y entonces vemos que el Excel lo operamos al 40% y que no sabemos usar tablas dinámicas y que no sabemos hacer presentaciones en Excel de otra dinámica, que no sabemos programar en Excel. Nos falta todavía desarrollar más habilidad dura en la parte de Excel. En texto, Word o demás, bueno, ¿qué tanto sabemos procesar textos, pero a qué velocidad, cuántas palabras por minuto, con cuántos errores ortográficos o no errores ortográficos, con qué semántica, con qué gramática, cuántas palabras que son entendidas, cuántas palabras que son difíciles de entender para otros, etcétera? Hay una serie de parámetros que nos pueden ayudar a entender qué nivel tenemos en estas habilidades duras que un puesto demanda o que una organización requiere o necesita. Y sin embargo, poco se trabaja mucho al respecto, desafortunadamente. ¿Qué son las soft skills? Las soft skills son las habilidades blandas. Habilidades blandas. Estas soft skills, hemisferio derecho, habilidades blandas son habilidades conductuales, para entender un poquito esto. Es decir, tienen que ver con la conducta o comportamiento que el ser humano o la persona posee en la interacción en su medio ambiente o con otras personas. Si partimos del hecho de que somos grupos, desde que el hombre ha venido en su proceso evolutivo, siempre formando grupos de todo tipo, de todo género, etcétera, y además para diferentes resultados, habrá que entender que estas relaciones entre personas y seres humanos son fundamentales, ¿sí? Para la existencia y la evolución. Y que esto requiere que tengamos conductas más acordes e idóneas para facilitar el desarrollo del grupo en cuanto a lo que el grupo debe de hacer y el grupo debe de lograr. Aquí ya no estamos hablando de conocimientos específicamente técnicos, ya no estamos hablando de una preparación formal específicamente, ya no hablamos de una especialización, hablamos de conductas. Y dentro de estas habilidades conductuales para fortalecer las interrelaciones humanas, pues tenemos muchas habilidades, pusimos aquí unos ejemplos: comunicación, trabajo en equipo, adaptabilidad, resolución de problemas, resolución de conflictos, liderazgo, resiliencia, vaya, una infinidad de... La comunicación la podemos dividir desde comunicación asertiva, comunicación en general, comunicación verbal, comunicación no verbal, el liderazgo, vaya, tenemos una infinidad de habilidades blandas y aquí es donde hay que prestar mucha atención. Como veíamos en la primera lámina, en la parte de a quién escogemos, si estamos en una organización y tenemos dos robots, tenemos dos humanos, pues la primera entrada, y lo vimos en una parte en la tendencia de Amazon y de otras organizaciones a nivel mundial, es que van a decir, bueno, vámonos por un robot. ¿Por qué? Porque para empezar, los robots no tienen sentimientos, no tienen emociones. Y si hablamos de que los robots no tienen sentimientos y no tienen emociones, para cualquier gestor de un grupo humano en cualquier tipo de organización, ¿qué creen que es lo que va a pensar o va a decir? Si el robot no tiene emociones, por lo tanto no tiene sentimientos, ¿qué podemos pensar como gestores de grupos humanos? ¿Qué dirían? Mm. Dirían, esto es una maravilla. Cero conflictos, cero malas actitudes, cero flojera, cero problemas. O sea, el mundo organizacional, el recurso humano, dentro de los tres recursos que mencionamos que requieren financieros, materiales y humanos,
El recurso humano para muchas organizaciones es igual a conflicto, es igual a problema, es igual a muchas cosas, desafortunadamente. ¿Hay una realidad en esta aseveración? Sí, sí hay una realidad. ¿Sí? Hoy las organizaciones vemos y hablamos de colaboradores poco comprometidos. Hoy hablamos de colaboradores que rotan y dejan y abandonan la organización. Hoy hablamos de colaboradores que tienen problemas y ya se pelearon con un compañero, que ya tuvieron problemas con un supervisor, que ya tuvieron problemas con un gerente. Es decir, no está tan errada este pensamiento y esta creencia que está sustentada con vivencias reales del gestor de grupos. Personas igual a problemas, igual a conflictos. Y cuántas veces no hemos escuchado y no vivimos radiopasillos, vemos una y mil cosas, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, para cualquier gestor eficaz de recursos que quiere lograr resultados, una selección primaria entre opción personas humanas, entre robots con inteligencia artificial, será la inteligencia artificial, porque dice lo que voy a hacer es minimizar mis problemas emocionales. Y al no tener problemas emocionales, el robot se va a centrar simplemente en, ¿qué? En la tarea que debe de hacer y debe de ejecutar. Eso es un pensamiento que parece bastante lógico y bastante, digo, inteligente. Hoy, déjenme decirles y vamos a ver que aunque la inteligencia artificial está teniendo un gran auge y una gran preponderancia entre esta tendencia de utilizarse para ocupar posiciones o actividades dentro de las organizaciones, hoy se está buscando, además de este desarrollo, que las personas adquieran cada vez más habilidades blandas, porque aunque hay robots y habrá cada vez más robots, tiene que haber un equilibrio entre lo que el robot hace en tareas repetitivas, sin emociones, y la persona lo que debe de controlar del robot. Una organización humana, cualquier grupo humano sin emociones, sería difícil que pudiera seguir existiendo. La humanidad sería difícil que seguiría existiendo. Tal vez pensaríamos en que la humanidad podría dejar de existir al acabarse las emociones. Así de importantes son las emociones y así de importantes son las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque las habilidades blandas juegan este papel preponderante en la conducta de la persona o del ser humano. Obviamente, lo que no queremos es que haya conductas negativas o indebidas. Queremos que las conductas en el ser humano, en toda esta dinámica organizacional de cualquier índice o social, sean conductas positivas y favorables que enriquezcan a la persona y al grupo y no que desfavorezcan el desarrollo y evolución de ella misma y del resto de las personas que pertenecen al grupo. Este es el impacto de alguna manera o la importancia que hoy en día empieza a tener las habilidades y que tenemos cada vez que verlas con mayor atención. Las organizaciones son muy dados a evaluar las habilidades duras, técnicas, pero poco evaluamos las habilidades blandas. En las organizaciones capacitamos al personal en habilidades duras porque queremos que tengan más conocimientos, sean más expertos en su posición, en su trabajo, en su especialidad, pero poco trabajamos en las habilidades blandas. No podemos trabajar en habilidades técnicas y abandonar habilidades blandas. Hoy, y lo platicaba ayer en una reunión que tuve en la UTL por mi consejo, les decía, tenemos que entender que las habilidades blandas son una parte esencial. Tan esenciales hoy en día que aunque hay empresas como Amazon y muchas más empresas mundiales que están migrando una fuerte cantidad de acciones hacia robots, hoy para seleccionar personas, la tendencia más fuerte y mundial es vamos a seleccionar personas que tengan habilidades blandas, como les decía a Moon en el momento, es que tengan habilidades blandas. No me interesa mucho que sepa. Es más, si no conoce del puesto, si no tiene los conocimientos, la experiencia, esto lo podemos dejar de lado porque esto se puede llevar en un proceso de enseñanza a corto plazo. Pero si tiene la actitud de vida, si tiene el interés de querer aprender, lo vamos a lograr, vamos a tener un buen candidato y una buena persona en una posición. Pero si tenemos una persona que tiene una gran capacidad intelectual, un perfil intelectual muy alto,
tenemos que tienen conocimientos y tenemos personas que tienen no solo la licenciatura, tienen maestrías, tienen doctorados o tienen dos carreras, etcétera, pero no tienen las habilidades blandas suficientes para poder poner en el uso correcto de él y de los demás todo eso que posee. No funciona mucho en las organizaciones hoy en día. Estos son los cambios importantes que estamos viendo hoy en día a nivel mundial. Entonces, de ahí la importancia de evocar nuestro enfoque. No sé si hasta aquí va muy bien. ¿Alguna pregunta que tuviera alguien? ¿Sí? ¿Puedo comentar algo? Sí, por favor. Bien, precisamente hay algunos compañeros, bueno, son alumnos eh, que obviamente están jóvenes, y uno de ellos en Guadalajara trabaja en Oracle, esta empresa pues, de renombre que aparece mucho por ahí con Checo Pérez en las carreras de Fórmula 1. Y justamente es lo que me dice él, que están empleando, y como dice empresas transnacionales, están empleando más ahorita a las personas que tengan esa cualidad de lo que son las habilidades blandas, que precisamente permitan generar un ambiente de colaboración, de entendimiento y demás. Y entonces creo que esto es algo que no nada más en las empresas, yo lo voy a pasar ahora en las asociaciones, en los grupos, en la misma sociedad, que debemos de tener ese rubro muy bien desarrollado para poder vivir en convivencia, para poder vivir en entendimiento y en todo lo que implica esta parte de la parte emocional. Coincido que es un tema pues sumamente necesario conocerlo e impulsarlo, perdón. Gracias, es lo que nada más quiero comentar. Muchísimas gracias. Esto es una realidad. A ver, una realidad que tenemos que empezar a ver y desafortunadamente no se está viendo en la mayoría de las organizaciones. Yo creo que de ahí la relevancia de tocar el tema el día de hoy, ¿sí? Seguimos pensando que tenemos que contratar a los más aptos técnicamente hablando, ¿sí? Y vemos en las organizaciones de toda índole, de toda naturaleza, tamaño, actividad, que podemos tener personas técnicamente preparadas, pero que no favorecen el desarrollo del grupo o que no favorecen la obtención del resultado de una manera mucho más fácil, rápida, suave, menos dolorosa. Y entonces es ahí donde tenemos que detenernos y preguntarnos hacia dónde debemos de apuntar nuestro sentido. Habilidades técnicas, habilidades blandas. Algunos datos importantes. Bueno, voy a cambiar hasta acá. Dice Peter Drucker. Peter Drucker es considerado el padre del management moderno. Peter Drucker es uno de los grandes estudiosos de la administración y obviamente del management, y es considerado el padre del management. Y Peter Drucker, en uno de sus libros de dirección eficaz, habla y dice que el 60% de los problemas empresariales son una consecuencia de una mala comunicación. ¿Sí? Si bien no hay un estudio que lo soporte, pues bueno, siendo él el padre del management, con todo lo que vivió entre las organizaciones en las que trabajó, en las que colaboró y en las que asesoró, claro que se hizo de muchos datos, aunque no están publicados. Y la comunicación es una habilidad blanda. ¿Esto qué nos dice desde el enfoque de Peter Drucker? El 60% de los problemas de las organizaciones son debidos a mala comunicación. Nos dice, entendamos que tenemos un problema serio de habilidades blandas en las organizaciones y que dentro de esas habilidades blandas hablamos específicamente de la comunicación. Y claro, en las organizaciones tenemos infinidad de ejemplos de esta mala aplicación o carencia de habilidad de comunicación por parte de el personal que conforma estas organizaciones. Egos, la persona de arriba no comparte información con la de abajo, o comparte la que quiere o la que él cree que solo es vital o solo puede entender el subordinado, el colaborador de bajos niveles.
eh, información o comunicación destiempo. De nada me sirve una comunicación que llegó 2 días después, 2 horas después, a cuando la requería, ¿sí? Comunicación no clara. Yo quiero decir una cosa, comunicar una cosa, el receptor entiende otra y por lo tanto se ejecuta lo que el receptor entiende y esto tiene impactos significativos en resultados. Entonces vemos que la comunicación efectivamente tiene un efecto en las organizaciones en contra, depende de cómo se use y qué tan hábil sea el personal de la misma para comunicarse eficazmente o carezca de la habilidad. Dice Deloitte, y predice que para el 2030, 2/3 de todos los empleos, 2/3, vean nada más, el 66%, requerirán habilidades interpersonales intensivas. Es decir, vámonos ya a terapia intensiva. Esto ya no podemos seguir viviendo con esta carencia de falta de habilidades blandas. Y no solo en las organizaciones civiles, empresariales, gubernamentales, sociales, familiares, en todas las organizaciones requerimos fortalecer las habilidades blandas que cada individuo que pertenece al grupo o a la organización pueda aportar. Esto lo dice Leroy, una de las firmas más importantes de consultoría a nivel mundial. McKinsey dice, las habilidades más complicadas de encontrar en el mundo laboral hoy están repartidas en 3 áreas claves. Habilidades más difíciles de encontrar hoy. Resolución de problemas. Y lo vemos cada vez más, ¿sí? Hoy los jóvenes no saben resolver problemas. Quítales las redes sociales, quítales el internet, quítales la computadora y no saben resolver problemas. Entonces, hoy tiene una fuerte demanda de esto y decimos, tenemos que prepararlos cada vez más en estos. Habilidades para lidiar con la complejidad, resiliencia. Y hoy conocemos que la vida es un vuelco o es una montaña rusa que nos presentan en mil situaciones de toda índole y todo tipo. Lo sabemos, lo vivimos, lo experimentamos. Nuestras generaciones estaban preparadas para ello, nos preparamos de alguna forma. Hoy requerimos una resiliencia muy alta dentro de las organizaciones. El mundo es cambiante, las situaciones son cambiantes, la economía es cambiante, la salud es cambiante, el medio ambiente es cambiante, todo es cambiante hoy en día. ¿Qué tan fácil te adaptas a estas condiciones de cambio? Si tienes esa habilidad para adaptarte, vamos a poder hacia adelante. Si no tienes esas habilidades, nos va a costar mucho trabajo y va a ser muy doloroso, entonces, y muy complejo. Comunicación como una de las habilidades que también se fundamentan como importantes. Dice Stanford Research Institute International y la Carnegie Mellon Foundation, encontró que el 75% del éxito laboral a largo plazo depende de las habilidades sociales. No es, y piensen en cualquier factor de éxito, depende de las habilidades sociales, habilidades blandas, no depende de la capacidad y la habilidad técnica. Podrá ser la persona más preparada técnicamente, con el coeficiente intelectual más alto que pueda haber en esta faz de la Tierra. Esto no te garantiza el éxito hoy en día. Son las habilidades sociales interpersonales las que te van a ayudar a lograr el éxito que quieras en cualquier dinámica de vida, a obtener una mejor posición, a ser mayormente reconocido, a ser mayormente aceptado o mejormente aceptado, a ser más feliz, a ser más pleno. Son estas habilidades blandas las que nos van a permitir, no las habilidades duras. Entonces, esta es la importancia y trascendencia de esta situación de habilidades. Eh, tenemos, tenemos una dinámica con Menti. Voy a omitirla, si nos queda tiempo, tratar de regresar. Son encuestas. Voy a pasar a la siguiente. Imagina que yo creo que de aquí podemos sacar mucho material para omitirla. Impacto de las soft skills o de las habilidades blandas. Impacto. Tenemos ahí 3 habilidades dentro de muchas. Pusimos algún ejemplo. Este es otro pequeño ejemplo. Existen muchas habilidades blandas. El liderazgo como habilidad. Si el liderazgo es malo por parte de los dirigentes de una organización, ¿qué podríamos esperar? Mal liderazgo. Me gustaría escuchar a alguien antes de yo poner ahí algunos ejemplos. ¿Quién se apunta? ¿Yo? Adelante, Tere.
Pues podría haber una crisis, ¿sí? De que las tareas no se cumplan, más problemas, falta de trabajo en equipo y bueno, puede incluso llevar a un riesgo grande para el cumplimiento de las metas de la organización. Un mal liderazgo puede ser una quiebra también en aspectos económicos, sociales, de relaciones con hacia adentro y hacia afuera. Bueno, Bueno, con eso estás marcando muy claro la relevancia o importancia del liderazgo dentro de una organización de cualquier tipo y de cualquier tamaño, ¿sí? Liderazgo es una palabra de una habilidad de la que hablamos mucho o de la que se escucha hablar mucho, pero de la que poco se trabaja realmente y poco se evalúa. Y tiene efectos significativos en cualquier organización. Eh, Cuando hablamos el tema del liderazgo y tocamos este tema en auditorios, vemos que el jefe entiende que es jefe, pero no entiende que es líder. Papá entiende que es papá, pero no entiende que es líder. Mamá entiende que es mamá, pero no entiende que es líder. El maestro entiende que es maestro, pero no entiende que es líder. Y así podemos poner muchos ejemplos. Entonces, estamos funcionando las personas a través de roles en la vida y a través de roles profesionales, sin entender que estos roles tienen suma relevancia y un impacto en lo que ejerzo como líder de dicha posición. Y el ejercerla negativamente o positivamente va a tener efectos significativos para mí y para la organización en la cual estoy interactuando. Mal liderazgo, mal clima laboral. Un jefe que no escucha, un jefe que no saluda, un jefe que es prepotente, que es autocrático, un jefe que no sabe escuchar opiniones, que no convive con los demás, que su ego está muy alto y que él lo que quiere son números y son resultados y no importa el cómo ni con quién, pues obviamente va a generar un clima laboral inestable. Un clima laboral inestable va a significar estrés, enfermedad, deserción, impuntualidad. Y estos son términos que escuchamos, ¿eh? Pero los escuchamos, pero a veces no nos impacta todo lo que nos debe de impactar y en la forma que nos debe de impactar. Y esto es muy entendible, les voy a explicar por qué. En el trayecto de desarrollo de nuestra vida, la mayor parte del entendimiento cognitivo de las personas está fundamentado por el hemisferio izquierdo, habilidades técnicas o habilidades duras. La vida la entendemos curiosamente a través de números. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto gasto? ¿Qué calificación obtuviste? ¿Con qué calificación reprobaste? ¿A qué kilómetros estás viajando? ¿Sobrepasaste el límite de velocidad que es de 60, que es de 50, que es de 80? Nuestra vida cotidiana cognitivamente la vivimos y entendemos de manera numérica. Es muy curioso, porque así nos han enseñado y desarrollado. Pero cuando hablamos de habilidades blandas y de sus impactos, y decimos alto índice de rotación, sí, pero no nos impacta, no nos sorprende. Lo escuchamos, lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos o no lo entendemos? Porque no está comunicado de una manera numérica, ¿sí? Es decir, el impacto de aplicar mal una soft skill o habilidad blanda tiene impactos técnicos o numéricos, ¿sí? ¿En qué sentido? Alta rotación. Hace 6 años aproximadamente, más o menos, en la ciudad de León se hizo un estudio por parte de la Secretaría de Economía de cuánto costaba para una organización cubrir una vacante, ¿sí? Decían las organizaciones, yo tengo vacantes que cubrir, ¿sí? Y entonces el estudio que hizo la Secretaría de Economía arrojó en su estudio que cubrir cada vacante costaba 17,000 pesos. Cubrir una vacante, 17,000 pesos. Y entonces si yo les digo en una organización, debido a que tu mal liderazgo, la rotación fue de 1.2
Eso significa que se fueron 3 personas, 4 personas, 10 personas, y que cubrir esa persona o cada persona que se fue cuesta 17,000 pesos promedio hace 6 años, y que fue un estudio de la Secretaría de Economía en cierto tipo de empresas, que la verdad es que hay muchos estudios que se han hecho. Si tienes que reponer a 10 personas por 17,000 pesos, ya son 170,000 pesos. Y las organizaciones, y más como las de ustedes, sufrimos por los recursos financieros. Entonces, claro que el alto índice de rotación por un mal liderazgo traducido numéricamente en finanzas, lo entendemos de otra manera y tiene un impacto diferente. Bajo compromiso. Claro, si yo no tengo un buen líder, ¿cómo me voy a comprometer al resultado, al cumplimiento de la meta, al objetivo? ¿Tiene impactos financieros? Claro que tiene impactos financieros. El que yo deje de ingresar, el que yo deje de atender, el que yo deje de vender, el que yo deje de producir con la calidad de vidos, todo se traduce de manera económica y financiera. Y esto lo entiende nuestro cerebro. Cuando esto lo entendemos, nos ponemos en acción para poder corregir esto, ¿sí? Un buen liderazgo. Bueno, perdón, vamos primero con la parte mala. Comunicación. Una mala comunicación, es decir, una deficiencia en esta habilidad blanda, problemas interpersonales, es decir, mi comunicación no es todo lo eficiente que debe de ser y todo lo bueno que debe de ser, y entonces tengo problemas con mis compañeros de trabajo, tengo problemas con mis colaboradores, tengo problemas con mis jefes, tengo problemas con mis proveedores, tengo problemas con mis clientes. Pero no hay problema, o sea, me platicaba ayer una amiga, oye, fíjate que fuimos al centro de León a comprar algo, a un negocio, y nos trataron de una manera no debida, la comunicación fue incorrecta. Ya no regresamos a este lugar. Claro, si la compra fue de tanto o promedias el promedio de compra por cliente, pero si tú sabes que al tener una mala comunicación con tus clientes, eso se traduce en mal servicio y van a dejarte de comprar el promedio, tanto el número de clientes con una compra estándar de tanto, tu pérdida de ingresos por falta de ventas por clientes que ya no acuden contigo, se traduce en tanto. Entonces podemos entenderlo. Es decir, si ustedes ven el equilibrio entre habilidad blanda e impacto en la habilidad técnica o entendimiento cognitivo técnicamente, tienen un aspecto de apreciación y entendimiento diferente. Mala calidad de servicio, ausentismo, si yo trato mal, si yo me comunico mal con mis colaboradores a base de tonos indeseables, palabras indeseables, formas indebidas, comunicación no verbal que va involucrada en este proceso de comunicación, que está fuera de lugar y fuera de contexto, claro que el colaborador dice, yo no voy mañana, no quiero ir, no quiero regresar a esa misma dinámica de comunicación que vivo. Baja productividad. Si no estoy contento con la comunicación que estoy recibiendo, estoy viviendo, claro que mi desempeño va a bajar y mis resultados no van a ser los más altos. Resolución de conflictos. Si hay conflictos, hay estrés, ¿sí? Si hay estrés, hay problemas de salud. Si hay problemas de salud, hay pérdida económica. Hay muchas situaciones involucradas. Se altera la salud. Si hay conflictos, el ciclo del sueño se altera, ya no duermes bien, ya no descansas y obviamente ya no rindes al día siguiente como debes de rendir. No estás con la actitud de vida. Si no duermes bien, obviamente al tener contacto, interrelación con algún compañero de trabajo, con algún jefe, etcétera, y al poder escuchar algo que te puede parecer incómodo, aunque no lo sea, por tu estado inestable de salud o de emocionalidad, por falta de descanso o dormir bien, va a tener impactos en esa relación o interrelación humana. Incumplimiento de calidad de producción, si hay conflictos, obviamente esos conflictos ya se pasaron 3 procesos, 3 artículos, el proceso no se hizo de la manera debida, los artículos no cumplieron con la calidad esperada por el cliente, etcétera. Es decir, tiene impactos y eso si lo traducimos financieramente, hay impactos muy loables que tenemos que entender que le pegan a cualquier organización de manera negativa. Es decir, baja rentabilidad. Las organizaciones, todo y por lo que todo lo que buscamos es incrementar nuestra rentabilidad. ¿Cuánto tengo de ingresos? ¿Cuánto tengo de gasto? Y en función de eso, mientras mayor tenga rentabilidad, es decir, mientras mi gasto no supere lo que yo ingreso, por cualquier dinámica de ingreso que yo busque, pues mi rentabilidad va a ser mejor. En este término, ustedes como organizaciones, esta rentabilidad es importante porque alcanzarán a atender a más actores de la sociedad, a dar mayores servicios, a atender a mayor número de personas, etcétera. La rentabilidad es fundamental para ustedes también. ¿Qué pasa si tengo buenas habilidades blandas? Bueno, si tengo un buen liderazgo, el equipo va a estar motivado.
que es una de las partes importantes y fundamentales del liderazgo. Si tu liderazgo es bueno, tu equipo va a estar altamente motivado a hacer lo que desees que se haga, a lograr lo que desees que se logre, y entonces va a haber acciones encaminadas a ellos de una manera positiva, cumplimiento de objetivos, relaciones fuertes, interpersonales, un desarrollo profesional. Decía, ay, se me fue el nombre, perdón, uno de los principales actores empresariales, eh, CEO de General Electric, decía que la principal labor de un líder es formar nuevos líderes. Esa es la principal labor. Pero si un líder es malo, tiene una habilidad deficiente, ¿cómo va a formar líderes, pues, líderes deficientes? Entonces, hay problemas que subsanar. ¿Qué pasa si tenemos una buena comunicación? Si tenemos una buena comunicación, si llega a tiempo, si es entendida, si es asertiva, si no atenta contra emociones, genera buenas conductas, vamos a tener eliminación de retrabajo, que cuesta mucho dinero para cualquier tipo de organización. Vamos a tener actitud positiva, va a ser una buena comunicación. Si una actitud positiva nos permite tener a la persona involucrada para querer hacer y lograr lo que sea. No va a haber barreras cognitivas que le impidan ir hacia adelante. Va a haber un mayor sentido de pertenencia. Cuando hay un mayor sentido de pertenencia, quiero dar todo por la organización, quiero dar todo por mi puesto. En este sentido de pertenencia, yo platico, y de compromiso, yo platico mucho la fábula de los huevos con jamón, que no sé si la conozcan. En este sentido de compromiso y pertenencia, en la fábula de huevos con jamón, estaban en la granja la gallina y el cerdo discutiendo, precisamente hablando de habilidades blandas, decía la gallina, es que yo soy la pieza más importante y fundamental. Mi compromiso es muy alto para que el ser humano pueda tener y disfrutar de unos huevos con jamón. Y le dice la gallina al cerdo, y es tanto el compromiso que poner un huevos cuesta mucho. ¿Ok? Muy bien. El cerdo, con una tranquilidad, con una sapiencia y sabiduría, y con un manejo de habilidades blandas muy, muy altas, le dice, bueno, para que un ser humano pueda disfrutar de unos huevos con jamón, tú pones el huevo, lo cual cuesta mucho trabajo y requiere un fuerte compromiso. Pero yo tengo que dar mi vida. Si no doy mi vida, no hay huevos con jamón. El compromiso es más alto. Un buen liderazgo, una buena comunicación genera mayores compromisos, genera mayor pertinencia y mayor participación. Una buena comunicación va a permitir que haya un foco, es decir, una claridad hacia qué debemos de lograr, cómo lo debemos de lograr y estar comprometidos a ello. Si tenemos una buena resolución de conflictos, habrá un buen desempeño. ¿Sí? No pierdo el tiempo en estar inmerso en el conflicto. Habrá una mayor dinámica de trabajo colaborativo. Si yo no tengo conflictos con ninguno de mis compañeros, puedo estar abierto a trabajar colaborativamente, a escuchar ideas, a escuchar opiniones, a compartir conocimientos, compartir experiencia, ¿sí? Habrá disminución de riesgos al no haber conflictos, habrá ahorro de recursos, ¿sí? Eso nos lleva a habrá una alta rentabilidad. Eso es lo que buscamos en las organizaciones. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, en maneras muy palpables que vivimos dentro de las organizaciones, podemos entender y valorar el impacto y la importancia de las habilidades blandas dentro de mis organizaciones. Tenemos que trabajar en ellas, ¿sí? Si aún cuando hablamos de habilidades duras, hard skills, que nos preparamos en una universidad y demás, requerimos de fortalecer, requerimos de adecuar, requerimos de actualizar los conocimientos y esas habilidades duras. En la habilidad blanda, creamos que poseemos todas las habilidades blandas necesarias para poder ser un individuo productivo en cualquier dinámica de grupo en la que interactúe, estoy muy equivocado. Tengo que seguir preparándome, tengo que seguir fortaleciéndolas, tengo que seguir aprendiendo otras o desarrollándolas. Y bueno, les decía que si bien estamos en un auge y fuerte crecimiento en el uso de la tecnología o de la inteligencia artificial, lo que se busca en realidad a futuro es que sí, las máquinas sean un factor preponderante para el desarrollo de actividades dentro de las organizaciones, pero
que el ser humano tenga las habilidades necesarias para poder también adaptarse a estas nuevas condiciones y sepa interactuar con estas dinámicas de cambio que hay y de trabajo entre máquinas y hombres que va a ser muy demandante. Dice una investigación realizada por Boston College, Harvard, dice que si trabajamos en habilidades sociales como comunicación y resolución de problemas, la productividad va a aumentar, la retención va a aumentar en 12% y podemos obtener un retorno de inversión hasta de un 250%. Cuando hablamos de cifras y vemos números y vemos estos impactos en los aspectos financieros de cualquier organización que busca obtener mejores retornos de inversión, que busca obtener mejor rentabilidad, pues tenemos que entender que las habilidades tienen una gran preponderancia en esto que buscamos hacer en cada una de estas organizaciones en las que ustedes pertenecen y están, que es que obtener los mayores resultados posibles al más bajo costo, con el más alto desempeño, con la mejor actitud posible. Y hoy hablando desde organizaciones que tienen otra dinámica de gestión, hablando de organizaciones felices, ¿sí? Que es un tema que hoy en día se está trabajando muy fuertemente también. La felicidad, el estar trabajando debe de generar una felicidad, un sentimiento de felicidad para cualquier colaborador. Si no logramos esto en las organizaciones, no podemos esperar tener las rentabilidades más altas. Pero para lograr esto, tenemos que trabajar muy fuerte en todo el desarrollo y fortalecimiento de lo que son habilidades blandas. Así es que, pues, bueno. Esta es la sesión de preguntas y respuestas, así es que estoy a sus órdenes. Silvia tenía su manita levantada. Ah, no, todavía. Silvia, adelante. Adelante. Gracias. Mire, pues yo solamente quisiera compartirles. Yo me encuentro en el estado de Veracruz. Cuesta muchísimo trabajo, la verdad, muchísimo trabajo poder enlazar esta formación humana, bueno, yo le digo humana, y yo me he dedicado a la consultoría externa. Y sí les puedo compartir que en la mentalidad, por ejemplo, del liderazgo, difícilmente están dispuestos a invertir en el factor humano. Prefieren, y así lo dicen, prefieren invertir en maquinaria, a lo mejor en robots, que invertir en el factor humano. ¿Por qué acentuaba yo que en el estado de Veracruz? Porque, pues bueno, bien sabemos que nuestros territorios van marcando también comportamientos. Se ha hablado y se ha implementado lo que es la norma 035, tocando lo que comentaba usted de las cuestiones de altos niveles de estrés y demás. Desafortunadamente también se llega a cumplir solamente protocolos, a menos acá, vuelvo a repetir, si se llegan a dar estas intervenciones para mejorar un ambiente laboral, pues solamente es para dar un cumplimiento a protocolos que marca la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los mismos trabajadores no encuentran también esta parte de, bueno, yo les llamo a ellos, que les invito a que descubran ese sentido laboral para llegar a esa felicidad que usted comentaba, ¿no? A esa satisfacción. Porque si bien pasamos de ser parte de nuestra vida en los centros laborales, ¿con qué calidad estamos nosotros pues, viviendo el día a día? Sí ha sido complicado, a menos aquí en el estado. Se puede entender, por un lado, los líderes y por otro lado, los mismos trabajadores, y hacer ese enlace para poder disfrutar lo que tenemos, que es tener un trabajo, ¿no? Y dignificar nuestra vida con ese trabajo, porque, pues, al menos yo sí lo considero, el trabajo es un medio para que podamos descubrir precisamente el día a día esas capacidades que yo tengo, por las cuales yo estoy aquí y las tengo que desarrollar y las tengo que vivir y proyectar. Como psicóloga sí le puedo compartir esa parte que, pues, al menos a mí no tiene ese sentimiento, ¿no? De que después de 30 años que me he dedicado a esta parte de formación humana en empresas, llego a esa conclusión en donde se da nada más
para cumplir ciertas normas laborales y que no está ni el compromiso de un trabajador de aprender y disfrutarse y conocerse y poder integrarse humanamente a lo que va haciendo. Y por otro lado, pues también a los líderes que hay que ir cumpliendo ciertas normas, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, yo considero, es un reto para quienes estamos interesados en esta forma de calidad humana. Hace tiempo se hablaba de la nueva cultura laboral y todo el mundo era un boom para que se implementaran las capacitaciones. Cuando pasaba el tiempo, que le diré 2 meses y otra vez, ¿no? Y otra vez. Considero que esto debe de ser un compromiso día a día de cada persona, como bien se sabe, ¿no? Esta parte de quién está más involucrado, si el cerdo o la gallina, usted lo explicó. El compromiso debe nacer de dentro de cada uno de nosotros, amar el trabajo que tenemos y buscar. A lo mejor también está esta parte de frustración, en donde a lo mejor dentro del equipo de trabajo hay, ¿qué le diré? Si bien va, ¿no? Un 70% que sí están dispuestos. Y el otro 30% es una lucha que desafortunadamente la minoría, lo que van avanzando la mayoría, hace que no se vea esa mejoría dentro de ese clima laboral. Esa era mi participación. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, es indiscutible y me queda claro que lo que dices es cierto. Por eso yo creo que esta plática espero haya sido de importante para ustedes y que se ayude a entender que las habilidades blandas impactan en el resultado, ¿sí? Y la mayoría de los gestores no lo ven de esta forma, por eso es que los relegan y lo dejan de lado, pero de que impactan el resultado de manera financiera, de manera de resultados y a muy alto costo. Entonces es lo que hay que ver. Amuni, adelante, por favor. Ingeniero, pues agradecerle la información que nos dio. Bueno, en habilidades duras y en habilidades blandas, yo creo que este grupo que formaron, a nosotros como asociaciones, nos dan las capacitaciones de diferentes temas. Y eso también nos ha permitido a ir desarrollando las actividades, las habilidades duras, porque ha habido comunicación entre nosotros como asociaciones y hemos tenido también apoyos entre todos. Entonces, pues le agradezco y qué bueno sería, a final de cuentas, yo creo que como asociaciones civiles lo que nosotros requerimos, pues sería magnífico tener también un robot que nos pudiera hacer nuestras tareas, porque nosotros somos todólogos y nos hacen falta demasiadas manos. Pero muchas gracias, ingeniero. Le agradezco la información que nos dio y que tengan buen día. Gracias, un gusto. La verdad es que es un gusto poder estar participando con ustedes. No sé si alguien más por ahí tenga alguna pregunta, alguna intervención que guste. Lo que sí les puedo decir es que en la vida, habilidades técnicas, habilidades duras, habilidades blandas requiere de preparación. Si no nos preparamos, pues nos va a costar más trabajo y los resultados van a ser no los que esperamos y ni en las formas ni en los alcances o los niveles. Entonces, pues la invitación siempre será prepararse de alguna forma en todos los campos. No sé si hay alguna pregunta de alguien más, alguna intervención. Sí. Adelante. JM Ramírez, tiene su manita levantada. Su micrófono. Sí, perdón, gracias. Después de escuchar esta excelente exposición, a quien le agradezco, el ingeniero Carlos, me recordó lo que además de ser importante este desarrollo de tanto habilidades duras y blandas en las asociaciones, creo yo que también el objetivo, por lo que muchas asociaciones se conformaron, es para impactar a la sociedad, a los diferentes sectores de la sociedad, y que en este caso, cuando mencionaba muchos de los temas, el ingeniero, me recordó lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Por algunas instituciones, y que esto también, por lo que yo he escuchado en estas reuniones que he participado con ustedes, que he tenido la oportunidad, veo que esto de las relaciones interpersonales e incluso comunitarias
la realizamos nosotros y que tiene que ver con esta parte de las habilidades blandas. Lo veo ahora también con lo que es este esquema de los métodos alternos en resolución de controversias, la justicia cívica, y que esto está abonando definitivamente, y que esto creo que al menos a mí me deja muy claro todo lo que se puede desarrollar a través de las asociaciones para impactar de manera favorable, positiva a la sociedad. Y creo que pues me dejó muchísimo. Les agradezco a los organizadores, obviamente, y al ingeniero por este tema. Muy amables. No, un gusto. La verdad es que un gusto poder compartir esto con ustedes. Y bueno, miren, tan importantes y trascendentes son las habilidades en cualquier campo de acción que yo diré, por último, en el caso de ustedes como asociaciones civiles y demás, es el liderazgo. Sé que es complejo, hay muchos factores inherentes, pero creo que hay una parte esencial en cada uno de ustedes, en cada uno de sus organismos. Buscan un bienestar. Y ese es el mejor estandarte y es el más fuerte para cualquier ser humano o persona con esta habilidad humana que pueda poseer. Si fortalecemos el liderazgo, si vemos que hoy la asociación, el organismo está en esta situación, pero ¿por qué no pensar como la Madre Teresa, con ese liderazgo, en no tener nada más una sola unidad, pensar en 10 unidades, en 100 unidades, en diferentes latitudes y demás? O sea, las habilidades blandas requieren de esto, requieren de mucha negociación, de mucha capacidad de comunicación, de mucho manejo de resolución de conflictos, sé lo difícil que es tocar puertas y demás, y que uno no se abre, mucha resiliencia, porque no todas se abren, no se abren de la forma que uno desea o necesita. Entonces, esta es la trascendencia, importancia e impacto de las habilidades blandas. Es que yo les deseo el mejor de los éxitos y de verdad siempre me gustó estar con ustedes y ver, agradecerte mucho la invitación y pues aquí estaremos presentes. Ok. Por último, tenemos a Teresa Eslava con su manita levantada, ya para cerrar aquí nuestra ponencia. Sí, muchas gracias, Fabi. Creo que ya me la respondió ahorita en este comentario final. Le iba a preguntar si tuvieras que elegir 3 o 2 habilidades blandas a trabajar, como las más importantes, como las vitales, como las primeras, pues, pero sí importantes, ¿cuáles dirías que son esas 2 o 3 habilidades blandas? Mencionó ahorita el liderazgo. No sé si ya yo. Liderazgo, comunicación, yo creo que liderazgo, comunicación y negociación para ustedes son fundamentales. Hay que negociar, hay que tocar puertas, hay que ver cuánto sí, cuánto no, de qué forma, si llega en efectivo, si llega en especies, si llega cómo, ¿no? Hay que tener ese liderazgo para tener la visión y comprometer al equipo directo y a quien se les da el beneficio que ustedes aportan, de qué más se puede lograr, de qué más se puede hacer, de no simplemente es servir a otros, sino a esos otros que sirvo, cómo puedo seguir replicando y sirviendo a otros o sirviendo en mayor magnitud. Yo diría que dentro de esas, pues esas 3 son para mí fundamentales. Que bueno, hay que trabajar en todas, indiscutiblemente, ¿no? Muchas gracias. La actitud, trabajar siempre la actitud será fundamental. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, licenciado Carlos. Su ponencia estuvo fabulosa. Yo concuerdo mucho con usted. Un buen líder tiene que ser una persona muy, muy humana, antes que todo, ¿verdad? Ya les dejé por aquí también el registro de esta capacitación. No sé si usted nos vaya a poder compartir después su material para después compartírselo a las asociaciones que se registren. Cuente con ello, yo se lo hago llegar a Ivette y con todo gusto a sus órdenes. Ok, pues muchísimas Se le fue la señal, yo creo. Pues muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Carlos. Hemos aprendido un buen, y como lo platicábamos desde la invitación, esto es solo las generalidades, habrá que ahondar muchísimo en cada uno de los temas, pero nos abre muchísimo la oportunidad para que desde nuestra trinchera cada organización pueda ver pues sus fortalezas y sus áreas a fortalecer,
que ese también es uno de los objetivos, el que ustedes puedan identificar y puedan de alguna manera empezar a trabajar en ellas. Y con todo el cariño y con toda la confianza del mundo, aquí estamos. Y claro que no será la primera de las veces que te veamos por aquí, Carlos, y bueno, también ya estamos preparando algunas cosas para el 2025. Entonces, bueno, nos van a seguir viendo y la verdad es que lo importante es brindarles la oportunidad, brindarles la información, pero también lo más valioso es que la empiecen a poner en práctica, que vean realmente en dónde están posicionados en las diferentes áreas y empezar a trabajar en ellas. Entonces, mi enorme agradecimiento, Carlos, muchísimas felicidades porque tienes muchos muy buenos comentarios aquí en el chat, excelente presentación y bueno, tu experiencia es innegable. Entonces, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, por acompañarnos. Y no sé si anda por aquí Efraín que quiera dar el cierre formal. Mientras tanto, mientras se conecta por aquí o activa su micrófono, Efraín. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco muchísimo. Estamos en contacto. Gracias, Ivette. Aquí estamos también de parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. Agradecerte, Carlos, por tantos conocimientos, por la forma tan dinámica de enseñarnos sobre las habilidades blandas y de poner atención a precisamente que los organismos de la sociedad civil puedan pues mejorar en sus procesos de contratación, este tipo de habilidades para reconocer el talento humano, que finalmente el capital humano es lo que hace grandes a nuestras organizaciones. Entonces, agradecerte de nueva cuenta, felicitarte y de parte del licenciado Eliseo Hernández, que es nuestro secretario general encargado aquí de la Procuraduría, agradecer de nueva cuenta esta alianza tan importante en momentos tan complejos para organismos de la sociedad civil. Estamos a sus órdenes. Gracias. Pues damos por terminada la sesión de hoy. Tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo viernes con un tema más. Cuídense mucho y a disfrutar. Descansen. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. Un No abrazo. olviden Gracias, Carlos. registrarse. Gracias. Gracias.